Buenos días a todos. Empezamos ya con la tercera y última sesión. Desgraciadamente, sé que las echaréis de menos. En esta vamos a tratar las consecuencias de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, qué consecuencias tuvo y su conexión con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Terminamos, no sé si lo recordáis, la sesión anterior en el país de 1789, preguntándonos si la declaración, ya una vez proclamada, lograría la utopía que se proponía. Y algunos me preguntaréis, como soléis hacer con estos términos un poco difíciles, ¿qué es una utopía? Bueno, para algunos es un sueño imposible de cumplir, una alucinación que no puede traer más que decepción u horror al mundo que intenta transformar. Para otros, más defensores de este concepto, las utopías son herramientas que sirven para imaginar futuros alternativos y tratar de transformar la realidad a mejor. No se trata de cumplir la utopía literalmente, pero sí de utilizarla para imaginar mundos mejores. El problema con los derechos del hombre y del ciudadano es que ni siquiera los revolucionarios franceses que los habían apoyado estaban muy de acuerdo respecto de las utopías que perseguían. Algunos, como Mounier y Lally Tollendal, simplemente querían una monarquía que compartiese el poder con algunos representantes de las élites, como sucedía en la Gran Bretaña del momento. Estos no deseaban una revolución como tal, sino más bien una reforma pues, que les permitiese compartir el control del gobierno con la corona. Otros, como Mirabeau y Sieyès, que fueron los que más protagonismo tuvieron en la redacción de la declaración, querían ir un poco más lejos y que el nuevo sistema político se comprometiese de alguna manera a respetar todas las libertades civiles de los ciudadanos y aceptar que el poder le pertenecía al pueblo. Cuidado con esto, cuidado con esto. Esto no significaba ni muchísimo menos defender la democracia o la igualdad total. De hecho, esta gente que redactó la declaración dejó muy claro que aunque todos los hombres nacían iguales, su utilidad para la sociedad les podía hacer merecedores de mayores derechos políticos. Es decir, para ellos el Estado debía estar dirigido por una minoría educada y poseedora de propiedades. Para estos pensadores ilustrados, lo más importante no era que todos participasen democráticamente de la toma de decisiones o tuviesen el mismo acceso a la riqueza, sino que el gobierno asegurase el fin de los privilegios estamentales, el respeto a la propiedad privada y las libertades civiles de las que tanto hemos hablado. Este conjunto de valores es lo que hoy en día denominaríamos como liberalismo. Sin embargo, también hubo un grupo de revolucionarios más utopistas, liderados por hombres como Marat, Danton, Robespierre, que quisieron ir muchísimo más lejos, defendiendo un sistema de gobierno democrático, en que todos los hombres, y solo hombres en este caso, gozasen del derecho a votar y ser representantes, con independencia de si eran ricos o de su nivel educativo, ¿no? Este grupo llegó incluso a defender ciertos derechos sociales y económicos en un momento tan temprano. En el periodo en que este grupo controló el poder, ya en 1793, se redactó un nuevo borrador incluso de la Declaración de Derechos, en el cual se defendía que el gobierno debía intervenir en la economía para asegurar el acceso a la riqueza de todos los ciudadanos, sin excepción, así como su derecho al trabajo y su bienestar por medio de ayudas públicas. Fijaros lo actual de estos planteamientos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque es importante que entendamos que la historia de la Revolución Francesa entre 1789 y 1799 es la historia de las luchas entre estos grupos que he mencionado para instalarse en el poder e imponer su respectiva utopía, es decir, sus propias ideas políticas transformadoras. No tengo mucho tiempo para detenerme en esto, pero desde luego estos enfrentamientos se caracterizaron por periodos de enorme violencia. No sé si os suena un aparatito que inventó un cirujano que se llamaba Joseph Ignace Guillotin. Este, que era diputado en la Asamblea Nacional en 1789, les propuso a sus compañeros la utilización de un instrumento inventado por él mismo y que llevaría su nombre, la guillotina. Este aparato tenía la ventaja de cortar rápidamente la cabeza de sus víctimas, permitiendo así ejecuciones masivas
sin que además se formaran grandes regueros de sangre que siempre eran difíciles de limpiar y problemáticos, ¿no? Pues bien, la guillotina fue empleada masivamente por estos grupos para eliminar a sus enemigos políticos. Sus víctimas fueron muchísimas, desde el propio rey Luis XVI hasta el mismísimo Robespierre, que durante su periodo de poder, conocido popularmente como el Terror, la había usado en innumerables ocasiones para eliminar a todo aquel que no aceptase pues, su forma de ver la revolución de alguna manera, ¿no? En estos años, que fueron absolutamente enloquecidos, se aprobaron varias constituciones y se proclamaron distintas repúblicas. Pero todo terminó, curiosamente, con la llegada al poder de un general que se autoproclamó emperador, Napoleón Bonaparte. Fijaros en las contradicciones que tuvo este proceso de más de 10 años que fue la Revolución Francesa. Este carácter tan violento y confuso que tuvo la revolución ha hecho que sea recordada de formas muy distintas. Para los sectores más conservadores, más derechistas, si queréis decirlo, la Declaración de Derechos del Hombre había sido una tapadera, un engaño, para justificar la sed de poder y de sangre de los revolucionarios radicales. Para muchos británicos de la época, entre los que destacó un conservador llamado Edmund Burke, por ejemplo, más que progresos políticos y sociales, la revolución solo había traído pobreza, hambre e inestabilidad. Aquí podéis ver una de las muchas ilustraciones que aparecieron por esa época en la prensa inglesa. Podéis apreciar que se representa a un revolucionario francés pues absolutamente miserable y hambriento, que tiene enfrente a un inglés que, aunque no tiene tantos derechos como el francés, se encuentra gordo y satisfecho. Incluso hoy en día, y esto es muy interesante, podemos ver representaciones que asocian la Revolución Francesa con el desorden público, la locura social y el terrorismo. Os invito a ver, si no lo habéis hecho ya, la película Batman: The Dark Knight Rises. Las imágenes de este film hacen muchas veces referencia evidente a la época del terror protagonizada por Robespierre. Y el malo, Bane, es representado como un farsante que utiliza la reivindicación de los derechos del pueblo para imponer su poder absoluto, ¿no? Por otro lado, también hay una visión muy positiva, muy romántica de la Revolución Francesa, sobre todo en las culturas izquierdistas o progresistas. Una buena parte de los movimientos democráticos de los siglos XIX y XX pues reivindicaron su legado abiertamente, especialmente el gran aporte que había supuesto expresar con claridad cuáles eran los derechos que caracterizaban la dignidad de un ciudadano, de alguna manera. Pero como ya sé que hay muchos escépticos entre vosotros, sé que muchos me vais a preguntar, sí, profesor, esto es muy bonito, lo de la inspiración, que inspirase muchos movimientos democráticos, la Revolución Francesa, pero al final triunfaron verdaderamente los derechos recogidos en la Declaración. Ya hemos visto que en el contexto de inestabilidad y de violencia enorme que siguió a su aprobación, pues difícilmente pudieron cumplirse las cosas como son. Es verdad que las ideas de la Declaración se expandieron como una verdadera pandemia por Europa y América, motivando todo tipo de revoluciones que reivindicaron el fin de las monarquías absolutas y de los privilegios. Pero también es cierto que estas revoluciones, nos pese más o nos pese menos, nunca lograron terminar de forma definitiva con los privilegios de la nobleza y de la Iglesia o con las formas autoritarias de gobierno. Tampoco, siento decepcionaros, lograron acabar con la pobreza, las desigualdades económicas o la marginación social. Instituciones tan injustas como la esclavitud, que consideraban a ciertos seres humanos como una propiedad que podía ser comprada, vendida o destruida según te apeteciese, sobrevivieron durante muchas décadas en países como Estados Unidos, Brasil o Cuba. El siglo que siguió a la Declaración vio también cómo se expandían los imperios europeos y cómo estos, entre ellos la propia Francia, le negaban a los colonizados los derechos que los propios franceses disfrutaban en la metrópoli. Nuevas formas de exclusión, como el racismo, también se desarrollaron mientras los derechos ciudadanos trataban de sobrevivir de muy mala manera, ¿no? Ni siquiera cuando algunas de las ideas esenciales de la Declaración de 1789 eran incluidas en las nuevas constituciones de los distintos países, significaban una universalización verdadera de la dignidad y la libertad. Muchos historiadores muy brillantes han demostrado que las élites del siglo XIX trataron de asegurar que el derecho a voto quedase reservado para una reducidísima minoría de hombres propietarios,
grandes colectivos como las mujeres y los obreros debieron luchar a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para acceder a la ciudadanía con mayúsculas. Pero sí hubo un aspecto de la declaración que claramente triunfó durante el siglo y medio que siguió a la Revolución Francesa, fue el nacionalismo. Los hombres que habían escrito la declaración trataron de relacionar muy estrechamente las ideas de ciudadanía, de derechos, de Estado y de nación. Su creencia era que los derechos humanos solo podían prosperar cuando existía un Estado nacional fuerte. Es decir, cuando un grupo de individuos con una misma lengua y unas tradiciones compartidas se daban a sí mismos un gobierno y unas leyes totalmente igualadoras. Esto provocó un proceso curioso, y es que aunque la Declaración de Derechos del Hombre tenía el fin de servir a todas las sociedades del planeta, no aspiraba a la creación de ningún tipo de gobierno mundial. Los derechos no eran universales, sino nacionales. Atentos a esta salvedad. Estaban únicamente vinculados al poder de cada Estado-nación para hacer que se cumpliese. No es casualidad que la era de las revoluciones le diera paso a la era de los nacionalismos, como he dicho. Esto condujo a una lógica de competencia entre estados, de enfrentamiento entre potencias y países, y finalmente a las dos grandes guerras mundiales que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX. En la diapositiva podéis ver una de las muchísimas imágenes que representaron durante el siglo XIX a las naciones como entidades que competían, en este caso como animales, distintas potencias nacionales que compiten para comerse al dragón chino, en este caso, ¿no? Tenemos ahí al oso ruso, tenemos al león británico, tenemos al gallo francés, la idea de los estados nacionales como entidades que compiten para hacerse con el poder mundial. Fue al final de la Segunda Guerra Mundial cuando los países que habían derrotado al nazismo y al fascismo se dieron cuenta de que había llegado la hora de poner al día la idea de los derechos del ciudadano de nuevo. Y vamos ya con la última diapositiva de todas las presentaciones. En este contexto que os estoy describiendo, la recién creada Organización Mundial de Naciones Unidas, la ONU, aprobó en 1948, como ya hemos dicho antes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos de los artículos de esta declaración, que podéis consultar en Internet, estaban abiertamente inspirados e incluso copiados de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El objetivo seguía siendo proteger la dignidad de los individuos, reconociendo su condición de iguales y su acceso compartido a los derechos políticos, civiles y también sociales. Sin embargo, había dos diferencias importantes. En primer lugar, la declaración ya no se refería únicamente al hombre, sino a la idea mucho más inclusiva de humanos, mujeres, hombres, niños y todos sus derivados que os podáis imaginar. Además, esta declaración ya no vinculaba los derechos a los estados nacionales, a la condición de ciudadano. La idea era que por el solo hecho de haber nacido, un ser humano debía ver sus derechos fundamentales protegidos por las leyes internacionales, por el derecho internacional. De esta manera, aun sin pertenecer a una nación, aun siendo inmigrantes o refugiados, los individuos debían ser tratados con dignidad. ¿Os acordáis de ese término que hemos explicado en la primera sesión? Así, los que hoy en día llamamos derechos humanos están claramente inspirados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero nacieron con la aspiración de corregir sus fracasos y de ver nacer finalmente un mundo en que ni la raza, ni el sexo, ni el género, ni la riqueza, ni la nacionalidad fuesen factores importantes para determinar la dignidad que todos poseemos por el hecho, se supone, de ser personas. Entonces, bueno, concluimos ya. ¿Ha triunfado esta utopía de los derechos humanos? Pues yo creo que es evidente que no. Es decir, a día de hoy, 2020, después de ya 70 años de que se aprobase la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo diría que no. Del mismo modo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos humanos han inspirado muchas cosas positivas, es verdad. Vivimos en un mundo seguramente más rico, más próspero y mucho más pacífico que el que existía en 1789 y en 1948.
Desgraciadamente, las instituciones internacionales siguen siendo muy débiles. Nuestros derechos siguen muy estrechamente vinculados a nuestra nacionalidad. Los inmigrantes y los refugiados siguen siendo sistemáticamente maltratados y ninguneados. Seguimos viviendo en un mundo criminalmente desigual, donde además se reproducen todos los días nuevas formas de racismo, sexismo y xenofobia. Además, yo creo que nos enfrentamos a retos sin precedentes, retos nuevos, desastres sanitarios y medioambientales, retos tecnológicos, nuevas tensiones entre superpotencias, problemas sociales relacionados con el consumo desenfrenado y otros muchísimos males que se nos vienen encima. Que no cunda el pánico, ni mucho menos. Sería razonable plantear que pronto tendremos la necesidad de pensar de nuevo en qué consisten los derechos humanos y en cómo podemos garantizar su cumplimiento. La historia de los derechos humanos nos demuestra que las utopías son muy difíciles de cumplir, pero también nos demuestra otra cosa, que los seres humanos siempre somos capaces de imaginar futuros mejores para seguir, bueno, pues mejorando entre todos y luchando por el bien común. Así que ha sido un placer, tenéis mi correo en la presentación, si tenéis cualquier duda o queréis cualquier libro que os ayude a completar la información que aquí aparece, solo tenéis que contactarme, por favor, hacedlo.